Ya el título ya ahí lo pusieron para que lo podamos leer juntos. El título tiene 2 palabras que quiero que hoy usted recuerde. Son 2 palabras naturales, pero implican un trabajo espiritual. La iglesia no es natural, sino que es espiritual. Así que estos 2 palabras, le doy tiempo a los chicos así bajan, así no. Dice creer. Una palabra es creer y la otra es rechazar. Una es lo contrario a la otra. Estamos en un tiempo donde Dios nos está desafiando a vivir en su voluntad. Estamos escuchando que Él nos desafía como pueblo, como hijos, como familia, que busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas y podamos vivirla. Y a veces tenemos el objetivo claro a donde queremos llegar, pero a veces no tenemos las herramientas para hacerlo. Me ha pasado querer arreglar cosas, sabías que la tengo que arreglar y no tener las herramientas. Y eso es lo mismo, tener la solución y no tener la herramienta es lo mismo que nada, siempre digo. Lo único que hacía, cuando me pasaba esto, ¿qué hace? Tengo que arreglar esto, no tengo la herramienta, ¿qué hago? Pienso, me enojo. Si yo tenía que haberlo hecho antes a esto, ¿por qué me pasa, no? Y entramos en un poco de confusión, de aflicción, y creo que esto también sucede a veces en lo espiritual. A veces el Señor nos llama a hacer cosas, cambios en nuestra vida, y sabemos que los tenemos que hacer, pero no encontramos las herramientas, o no las buscamos, o no las entendemos. ¿Cómo quitar limitaciones a nuestra vida para poder crecer en la voluntad de Dios? Y para, sobre todas las cosas, crecer en la voluntad de Dios trae consecuencias, que es la evidencia de Dios en cada uno de nosotros. Y la evidencia de Dios es que es su gloria, es su presencia en cada una de nuestras vidas. Es la paz, es su gracia, es su amor. Y son las evidencias que hoy la iglesia tiene que manifestar. Sabemos, hoy tenemos un diagnóstico que tenemos que buscar la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia y para la iglesia. Y en esa responsabilidad a veces nos olvidamos cómo llegamos. Oramos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero ¿cómo llegamos a cumplir con la voluntad de Dios para mi vida? Obviamente que orando, obviamente que con la dirección de su palabra y obviamente llenándonos más del Señor. Y como consecuencia, obviamente nos congregamos, como consecuencia servimos, como consecuencia reconciliamos todo con Dios. Pero hay cosas que muchas veces estoy como un poco ansioso para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida y a veces sin querer buscamos herramientas humanas para hacer las cosas. Si me siento solo, busco algo. Si necesito algo económico, meto más horas de trabajo. Si me falta algo, trato por mi fuerza de hacerlo. Y Dios en este tiempo, a través de estas 2 palabras, me hizo entender que debo empezar a creer más. Aquellos que quieren vivir en la voluntad de Dios tienen que creerle más a Dios. Pero usted me va a decir, yo creo en Dios. Pero tenemos que creer en todo tiempo, en todo lugar, y a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando en nuestra vida. Tenemos que creerle. Y eso implica, cuando le creemos a Dios, que rechacemos otras cosas. O sea, son 2 palabras distintas, creer y rechazar, pero
en el buscar la voluntad de Dios, cuando las practicamos, van a tener resultados en nuestra vida. Van a poder romper las limitaciones que hoy nos impiden estar más cerca de Dios, que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Recuerde esto, creer nos acerca. Si usted cree en algo, se acerca. Rechazar es todo lo contrario, se aleja. Entonces, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, nos vamos a acercar más a Dios, pero vamos a ir alejándonos de otras cosas. Esto es inevitable. Nos fuimos trasladados, dice, del reino de las tinieblas. Rechazamos ese reino y creemos en el reino de la luz. Y esto es así, decía, esto tiene que ser como un ejercicio espiritual en cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos que empezar a madurar en esto que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y lo primero que veía es que tengo que estar más cerca de Dios, tengo que conocerlo más a Dios, pero también tengo que ir alejándome de ciertas cosas. No piense en personas, no piense en personas. No haga lo más obvio, no piense en personas. Piense en sentimientos, piense en emociones, piense en su interior. ¿Qué cosas de tu interior hoy te alejan de disfrutar la voluntad de Dios? Entonces yo pensaba en esto, decía, si el Señor, yo creo en el Señor, creo que la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué creo en eso? Porque una de las cualidades de Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Él conoce todo lo que va a venir. Entonces, cuando yo decido no creer en mi fuerza, no creer en mis planes, no creer en mí y creer en Él, estoy dando mi vida a alguien que sabe todas las cosas y que va a preparar todo para mi bien. Pero nos cuesta. Nos cuesta creer en Dios, nos cuesta confiar plenamente, nos cuesta poner nuestra fe en práctica. Le decía hoy a alguno de los chicos, a veces somos hijos que vivimos fuera del reino de Dios. Somos hijos que sabemos que tenemos un Padre, pero no lo podemos disfrutar. Porque el consejo de nuestro Padre es que le demos a Él todas las cosas. Le demos nuestro corazón, le demos nuestra vida, para que Él, a través de su Espíritu, nos guíe, a través de su palabra nos advierte, nos aconseja, para poder ir viviendo en su voluntad y disfrutando cada etapa, sea buena o sea mala, la podemos disfrutar porque sabemos que el fin, porque Dios sabe todas las cosas, Él ya tiene un plan, Él no improvisa nada como nosotros, Él lo tiene todo resuelto en cada una de nuestras vidas, sabe qué trabajo vamos a tener, sabe cuándo nos tenemos que presentar a rendir y cuándo no nos tenemos que presentar a rendir. Él sabe cuándo vamos a estar enfermos, sabe cuándo vamos a disfrutar de la sanidad, sabe cuándo tenemos que estar solos y Él sabe cuándo tenemos que estar acompañados. Por eso confiamos en Él, porque Él sabe todas las cosas. Entonces, creo en Él, si realmente entiendo esta verdad espiritual, tengo que creer en Él y empezar a rechazar las cosas que quieran alejarme de la voluntad de Dios. Muchas veces tomamos decisiones por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que sentimos. Eso lo hacíamos antes de tener a Cristo en el corazón. Es una práctica natural del ser humano. Antes, ante el peligro, huíamos o peleábamos. Hoy
Hoy oramos para que se cumpla la voluntad de Dios en cada cosa que nos pasa. Esto que me pasa es terrible. Señor, ¿qué hago? Vos que sabés todas las cosas, ¿cómo lo resuelvo? Por medio de tu palabra, dame un consejo mediante tu palabra, que tu espíritu traiga dominio propio y me haga ver las cosas que tengo que ver en esta etapa para poder resolver y salir de este momento de prueba. Y si estamos pasando por un momento bueno, decirle, Señor, gracias por este momento, pero quiero seguir prosperando, quiero seguir creciendo en vos. Entonces, mientras nosotros, como hijos de Dios, empecemos a poner en práctica estas cosas, de creerle a Dios y de rechazar todo lo que no viene de Dios, vamos a ir en un constante crecimiento en la voluntad de Dios. Yo decía, Señor, ¿cómo expreso, cómo puede haber una evidencia de que vivo en tu voluntad? Porque me acerco más a vos, porque estoy más en contacto, más en oración, porque estoy más en contacto y mi vida está avalada conforme a la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Porque a pesar que hoy no tengo todo, mis ojos, mi mente, mis oídos me dicen que me faltan un montón de cosas, pero en el corazón siento a mi Dios diciéndome que tenés todo. Disfrutá de cada cosa que yo te doy. Disfrutá de la etapa de estar solo, disfrutá de la etapa de estar acompañado, disfrutá de la iglesia, disfrutá de la familia, disfrutá de lo que has administrado con la sabiduría y la inteligencia de Dios. Justo en este fin de semana me tocaba ir a festejar el cumpleaños de mi mamá a Córdoba y le decía, mamá, sos millonaria. Y se reía, siempre le hago la viva oro, sos millonaria, le digo, tenés todos tus hijos sanos, tus nietos crecen bien. No, pero nos falta, quédate tranquila, le digo, eso es algo material. Y a veces nosotros, cuando empezamos a creer a Dios y a rechazar las cosas que nos impiden ser felices, nuestra visión se abre. Y no solo se abre nuestra visión, los velos son quitados, sino que de la gente de alrededor también. Y ella me decía, sí, es verdad, es verdad. Hoy disfruto de mi familia, a pesar que los tenemos todos lejos, hoy disfruto un día, gracias a Dios, me decía. Y nosotros tenemos que en este tiempo empezar a creerle a Dios, a que todo lo que nos pasa está en la voluntad de Dios. Y empezar a rechazar ciertos pensamientos, empezar a rechazar. Lo primero y principal, no rechace la gente, porque eso está mal. Nosotros debemos rechazar lo espiritualmente que nos hace mal, las emociones que nos hacen mal, los pensamientos que nos hacen mal, las emociones que nos llevan a tomar decisiones malas, porque todo esto de creer y rechazar es para que nosotros tomemos decisiones para administrar toda nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y no de acuerdo a los deseos que hay en nuestro corazón. Dice que en el corazón del hombre dice que hay caminos que parece que son para vida, pero terminan en muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos del final. Nosotros, en este tiempo, creerle es confiar toda nuestra vida a Dios. Es confiarle todo. ¿Sí? Señor, te entrego mi vida, como se la entregamos, te entrego mis pensamientos, te entrego mi cuerpo, te entrego todo mi ser, para que a través de tu palabra, del poder de tu palabra y de la revelación de tu Espíritu, yo pueda administrar todas las cosas en completa paz, en completa armonía, que pueda hacer que todo sea reconciliado con vos. Esta es una tarea que necesitamos hacer como iglesia. Hoy ya tenemos el diagnóstico y tenemos que empezar
a poner en práctica estas dos palabras: creer y rechazar. Creer a la voluntad de Dios, completamente. Creerle a Dios que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo. Sabe lo que estás pensando, sabe lo que sentís, sabe lo que va a pasar mañana. Creerles que eres nuestro Padre y que nuestro Padre no va a hacer nada malo. Y si permite algo, dice la palabra, que Él no nos va a dar prueba mayor a la que podamos soportar. Dios sabe lo que podemos estar pasando si es un momento de dificultad y sabe la fe que vos tenés. Entonces ahí vos tenés que creerle: Señor, vos permitiste esto, yo creo en vos. A pesar que mis ojos me digan unas cosas, a pesar que mis oídos escuchen, a pesar que mi cuerpo sienta esto, yo creo en vos. Y rechazo todo mal pensamiento, rechazo toda incredulidad, rechazo toda emocionalidad, rechazo todo espíritu que no venga de vos. Y recibo tu Espíritu Santo. ¿Cuántas veces en los momentos de mayor perturbación le pedimos ser llenos del Espíritu? A veces solo pedimos: Señor, dame paz. Pero a veces tenemos que pedirle que Él nos llene de su Espíritu para que podamos tener dominio propio ante todas esas situaciones que nos pasan. Dios sabe que vamos a estar en situaciones que van a generar odio, pero no puede el odio estar en nuestro corazón. Estamos expuestos todo el tiempo a un mundo donde se aflige, donde hay aflicción, donde tenemos noticias que son contrarias a lo que nosotros esperamos. Pero nosotros no confiamos en ellos. No confiamos en un diagnóstico humano, confiamos en la voluntad de Dios. Por eso nosotros creemos en la voluntad de Dios y rechazamos todas las otras cosas. Como pueblo, a veces estamos recibiendo todo. Recibimos la palabra de Dios y recibimos las malas noticias y las dejamos en el mismo lugar. Tengo a Dios, pero tengo aflicción de espíritu. Tengo a Dios, pero sigo con el vacío en mi corazón. Tengo a Dios, pero no entiendo la palabra de Dios. No entiendo su Espíritu Santo. Tenemos que creerles al Señor. Tenemos que empezar a rechazar las cosas en nuestro interior que nos limitan para madurar y crecer en nuestra fe. Entendía de parte del Señor que debemos en este tiempo dejar que Él trate lo que hay dentro de nosotros. Hay veces que ni sabemos lo que hay dentro de nosotros. Hay cosas que están rotas dentro de nosotros y nosotros no las sabemos solucionar. Las tapamos, Las tapamos. Si me va bien en el trabajo, la tapo. Si me va bien en lo emocional, queda tapado, pero sigue estando roto. Y en la consecuencia, mientras estemos rotos, va a ser negativa nuestra vida. Nuestra administración, sin ser sanados por Dios, va a dar una administración tóxica para toda la gente que nos rodea. Si nosotros no le creemos a Dios y rechazamos toda nuestra vieja naturaleza, vamos a seguir teniendo los mismos miedos, vamos a sentir los mismos fracasos y nos vamos a seguir sintiendo limitados porque no hemos creído, porque decimos que creemos, pero no hemos creído de todo corazón. Y rechazar las cosas es hacer lo contrario a lo que nos dicen. ¿Pero qué tenemos que rechazar? A lo que nos dice nuestra vieja naturaleza, a lo que nos dice nuestro entorno. Y tenemos que empezar a creer lo que dice la palabra. Porque cuando creemos en lo que dice la palabra, el Espíritu pone los sentimientos correctos. Cuando creemos en lo que dice la palabra, el Espíritu pone los pensamientos correctos. Cuando creemos en la palabra, el Señor nos rodea de las personas correctas. Cuando creemos y nos es revelada por el Espíritu la palabra de Dios, empezamos a prosperar en Dios.
empezamos a alinearnos en Dios y empezamos a prosperar. Por eso, creemos y como consecuencia rechazamos ciertas cosas. No personas, vuelvo a repetirlo, sino, ¿no?, emociones equivocadas, pensamientos equivocados, acciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Eso rechazamos. Porque cuando rechazamos todo eso, ¿no?, creemos en Dios y reconciliamos a todas las personas con Él. Porque esa es la voluntad de Dios, que podamos reconciliar todo con el Señor. A veces estamos acá, pero estamos peleados emocionalmente con la palabra. A veces estamos acá, pero estamos peleados, ¿no?, o rechazando el consejo del Espíritu Santo. A veces queremos interpretar la palabra con nuestra alma. Y eso hace que rechacemos las verdades espirituales y que obtengamos como fin emociones equivocadas, que tomemos decisiones equivocadas, que tomemos el camino equivocado, que nos va a llevar siempre a sentirnos frustrados, siempre con el mismo vacío en el corazón. La solución no está en la tierra. La solución está en el cielo. Nosotros tenemos que, en este tiempo, al creerle, al buscar de Dios, empezar a poner límites a lo que pienso, a lo que siento, a las filosofías, a las cosas que nos pasan. Tenemos que tener esa autoridad espiritual para gestionar nuestra vida dentro de la voluntad de Dios. Dios quiere darnos una autoridad y un poder espiritual para gestionar nuestra vida dentro de la voluntad de Dios. No quiere que seas emocional, no quiere que seas humano, no quiere que ministres de acuerdo a tu forma de pensar, sino quiere guiarte con su Santo Espíritu. Él quiere, como Padre, cuidarte, quiere ministrarte, quiere mostrarte las cosas que haces bien y las que no hacemos bien. Pero Él te lo va a mostrar con amor. Y vamos a ir estando en la voluntad de Dios. Vamos a ir comprobando, dice la palabra, que tenemos que comprobar, que tenemos que vivir, que tenemos que tener una experiencia con la voluntad de Dios. Hemos tenido experiencias emocionales. ¿Quién no ha tenido un problema y lo ha contado y se ha desahogado? Después el problema sigue estando. Es muy triste teniendo en este tiempo al Dios que sana todas las cosas, esperando que nuestra alma nos sane. Esperando que una persona nos dé un diagnóstico. Es muy triste. Estamos caminando en el camino equivocado, un camino de mentira, un camino que no nos lleva a la vida. Por eso en esta etapa necesitamos creer que el Espíritu guía a los hijos de Dios. Que el Espíritu nos tiene que cambiar, que nos tiene que transformar desde nuestro interior hacia afuera. Para esto le invito a que busquemos en Lucas 18 dos personas. Una fue llamada, ambos fueron llamados para servir a Dios. Una lo rechazó y otra lo aceptó. Una entendió plenamente que creerle a Dios lo iba a llenar, lo iba a completar, iba a tener abundancia, iba a tener riqueza, iba a solucionar toda su vida, iba a encontrar a su Salvador. Y otra fue llamada, pero dice que
se puso triste y no valoró y no le dio valor al llamado de Dios. Estas son dos personas que están escritas en la Biblia que representan al ser humano. El ser humano le da valor a las cosas. ¿A qué le da valor? A las cosas que cree, a las cosas que más ama, a las cosas que le dan seguridad. Por eso cuando nosotros decimos creer, dejamos de amar ciertas cosas. Dejamos de sentirnos seguros por lo que tenemos. Y empezamos a amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser a Dios, que es el primer mandamiento. Cuando nosotros creemos en nosotros, el Espíritu hace que se cumpla este mandamiento, amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y eso nos da una seguridad, nos acerca tanto a Dios que sabemos que el plan que Él tiene para nuestra vida, que creerle al plan que Él tiene para nuestra vida, nos asegura una vida eterna. Lucas 18 nos habla, 18 nos habla de un joven rico. Dice que un hombre, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Dice que una persona quería el favor de Dios en su vida. Quería vivir en la voluntad de Dios y tener la herencia de la vida eterna. Quería estar con todo su corazón en la voluntad de Dios. Y el Señor le dice, ¿los mandamientos sabes? Sí, él le dice que sí. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, como que lo cortó ahí, y él le dijo, todas estas cosas yo las he hecho. Una persona que tenía una vida aparentemente justa delante de todos y que había una evidencia de Dios en su vida, porque de los 10 mandamientos, 6 cumplía, pero le faltaban. Dios sabe lo que nos falta para estar en la voluntad de Dios. Él nunca te va a avergonzar. El Señor, si hubiéramos sido nosotros, le hubiera dicho, pará. Me dijiste 6, te faltan 4, no va. En cambio, dice que Dios lo miró y lo amó, porque quería estar en la voluntad de Dios. Y el Señor le muestra cómo entrar en la voluntad de Dios. Dice que era una persona que tenía muchas posesiones. Le dijo, ¿quieres realmente vivir en la voluntad de Dios? ¿Querés realmente vivir en la voluntad de Dios? ¿Querés recibir todos los tesoros del cielo? ¿Querés recibir la salvación? Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y cuál fue la contestación de este hombre? Dice que se puso muy triste y se fue. Y el Señor, en uno de los evangelios, todos se preguntaban, este discípulo podría ser un hombre que aporte mucho a la iglesia, tiene muchas cualidades, tiene una buena posición económica, tiene todo, ¿no? Es joven, es fuerte. Pero Dios no mira eso. La iglesia del Señor, su mayor anhelo es vivir en su voluntad. Es verdad que necesitamos cosas materiales, pero vivir en su voluntad nos da las riquezas para gestionar también las riquezas materiales. Dios nos da la sabiduría a través de vivir en su voluntad, de que no nos falte nada. Y sobre todas las cosas nos da un don
que es de disfrutar de todas las cosas. Nosotros tenemos la bendición de que cuando estamos en la voluntad de Dios, podemos gestionar toda nuestra vida en una prosperidad que no añade tristeza. Estoy hablando conforme a la palabra. Gestionamos, tomamos decisiones, nos alineamos al plan de Dios para que todo lo que suceda sea voluntad de Dios y eso me enriquezca como hijo suyo y que los demás puedan ver que lo que tengo es producido por Dios. Lo que doy, lo que hablo, es producido por las riquezas y la abundancia de Dios en mi corazón. Ya no pienso como piensan todos, pienso como un hijo de Dios, como una persona que conoce a Dios, que conoce su palabra y que es inspirada por su Espíritu Santo. Y eso me da palabras de paz, palabras de gracia, palabras de misericordia, que en este mundo no hay. El mundo es pobre en gracia, el mundo es pobre en misericordia, el mundo es pobre en paz. En cambio, nosotros somos enriquecidos por medio de nuestra fe en el Hijo de Dios. Nosotros somos enriquecidos por medio de la fe en Jesucristo. Dice que este hombre se fue y todos se quedaron preguntando, ¿por qué? Y el Señor le responde, es muy difícil que una persona que ame más las riquezas entre al reino de Dios, que ame más las cosas de este mundo, pueda recibir y pueda vivir en la voluntad de Dios. Entonces decía, Señor, cuando decidimos amar más algo que está en esta tierra, ¿te estamos rechazando a vos? Sí. A veces amamos más las soluciones cotidianas, amamos más los placeres momentáneos que la presencia de su Espíritu en nuestra vida. A veces nos gusta escuchar palabras de personas en vez de escuchar las palabras de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y las palabras de amor de las personas se terminan un día. Las palabras de amor de Dios son eternas, todos los días. Tu Padre, mi Padre, quiere abrazarnos, quiere bendecirnos, quiere corregirnos todo el tiempo. Por eso necesitamos en este tiempo volver a la voluntad de Dios, pero creyendo. Quiero meterme en tu voluntad creyendo, estando seguro, teniendo certeza en mi corazón de quién sos vos para mí. No sos una palabra que dijo alguien, sos una experiencia en mi vida. Son la experiencia que llenó todo mi corazón, que llena todo mi ser. Es la experiencia con el Espíritu Santo, es la experiencia del consejo de la palabra todo el tiempo en mi mente, generando emociones correctas para gestionar toda mi vida en la prosperidad que Dios quiere en este tiempo. Dice que se fue triste y él le dijo esto: aquel que quiera vivir en mi voluntad tiene que amarme más que a todas las cosas. Tiene que amarme a mí. Tiene que su corazón, sus emociones, tu alma tiene que estar vinculada al Espíritu Santo. Tu alma tiene que estar vinculada a la palabra. Tu alma tiene que estar vinculada a la voluntad de Dios. Porque cuando nuestra alma se vincula con lo terrenal, nuestro cuerpo se vincula con lo terrenal, entramos en prisiones. Entramos en prisiones y nos sentimos presos y limitados de que hoy me siento bien y mañana me siento mal. De que hoy me siento acompañado y que mañana me siento solo. Que hoy me siento prosperado y mañana me siento pobre. La voluntad de Dios no es que tengas eso. La voluntad de Dios es que te sientas lleno de Dios todos los días. Lucas ahí nos cuenta en el 18 esta historia, pero en el 19 nos da otra historia. Otra persona vinculada a las riquezas. Su nombre era Zaqueo, pero tiene otro fin. Él sí creyó
y rechazó cosas. Dice que había un hombre que estaban los dos, las dos historias estas se desarrollan en Jericó, en la misma ciudad, en el mismo caminar del Señor. Dice que salen de ahí y bueno, se encuentran, iba caminando, y que un hombre que era muy bajito quería mirar, quería ver a Jesús. Y se sube, versículo 19, capítulo 19, versículo 1. Dice que se sube a un árbol y se queda esperando en ese árbol hasta que pasa el Señor. Y llega el Señor y le dice, Zaqueo, tengo que ir a tu casa esta noche. Y dice que van juntos a la casa. Versículo 8. Dice, y estando ahí en la casa de Zaqueo, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense, una persona súper en lo material, con un montón de cosas. El Señor no le tuvo que decir nada. Él necesitaba lo mismo que necesitaba este joven rico. Necesitaba llenar su corazón. Necesitaba un Salvador. Y no le importó el precio. El Señor no le tuvo que decir. El Señor lo miró y él sabía que el vacío de su corazón era fruto de todo lo malo que había hecho. Él sabía que el vacío y la pobreza que él sentía dentro de sí mismo era por todas las gestiones malas que había tomado. Porque había creído en las riquezas, había creído en él y había rechazado a Dios. Pero en ese momento entendió, mi vida, el único que la puede transformar es Jesús. Tu vida y mi vida es transformada en este tiempo por el Espíritu Santo. Es la persona que tiene que vivir con vos, es la persona que tiene que habitarnos, es la persona que no puede faltarnos nunca y que no nos va a faltar mientras nosotros amemos que esté con nosotros. ¿Y saben qué? Hay muchas cosas que cambiar, un montón tenemos que cambiar. Pero el amor de Dios en nosotros, dice que Él entró a su casa, habitó, estuvo con Él. El amor de Dios va haciéndonos cambiar la forma de pensar. Antes decía, le robo un poco a este, le robo a este, le robo a este. Hoy le dijo, no, hoy devuelvo todo lo que robé. Cambio mi vida, ya no pienso, ya no siento, ya no actúo como antes, porque Cristo está en mí, porque yo creo en el proyecto de Dios. Antes creía que robar estaba bien, ahora no. Ahora confío en que Dios me va a dar todas las cosas. Fíjense, cuando uno cree, rechaza lo malo. Cuando uno cree en Cristo, rechaza pensamientos, rechaza emociones, rechaza costumbres. Y le da la prioridad a la persona más importante, a Cristo, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Si crees, hay cosas en nuestro interior que tenemos que empezar a rechazar, que después se van a manifestar en lo natural. Si crees, Dios va a traer riquezas espirituales a tu vida, para que después, cuando te ordenes y gestiones todas las cosas, vendrá también lo material para cada uno de nosotros. Y vendrá una prosperidad que no vas a necesitar envidiar a nadie, que no vas a necesitar hacer cosas extrañas. Dios te va a dar todas las cosas que necesitas y aún más, porque el plan de Dios
es mucho mayor a lo que nosotros pedimos. ¿Querés ver tu vida transformada y cambiada? Cree, a pesar de lo que veas, a pesar de lo que escuches, a pesar de lo que sientas, cree y permanece en Cristo. Es la única forma. No importa lo que digan las noticias, nosotros tenemos la mejor noticia. Esta es la mejor noticia. Que alguien se comprometió y la escribió para vos. Que sus promesas se van a cumplir en cada uno de nosotros. Pero tenemos que creerle. Y tenemos que empezar a rechazar todo aquello que nos aleja de toda incredulidad, de todo lo malo, que hoy puede habitar en nuestra mente, en nuestro corazón, en los lugares donde estemos. Empecemos a rechazar las prédicas de este mundo y empecemos a poner por obra lo que Dios nos está hablando en este tiempo. ¿Querés vivir en la voluntad de Dios? Me decía, sí, Señor, le decía. Bueno, empezá a creer. Cada vez que te sientas triste, cree en mi gozo. Mi Espíritu Santo es abundante en gozo. Cuando te sientas con ansiedad, acordate que yo todo lo sé y que ya tengo un plan perfecto para vos. Cuando te sientas que estás perturbado, acordate que mi Espíritu Santo produce paz. Produce paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí me doy cuenta que cuando Dios está en mí, produce todo lo que llena mi ser. Y cuando Él está en mí es porque he decidido creer y no lo he rechazado. Vivimos en un mundo que rechaza a Dios todo el tiempo. Dice la palabra que muchos creyeron en Jesús, pero le rechazaban porque tenían miedo de las consecuencias que tenía que creer. Dice, muchos creyeron en Jesús, pero querían la gloria de los hombres. Muchos creyeron en Jesús, pero querían la aprobación de las personas. Muchos creen en Jesús, pero buscan la felicidad acá en la tierra. Y se perdieron de tener experiencias con Dios. Por eso te animo en esta noche, en el Señor, a que creas en el Señor y rechaces las cosas que tenés que rechazar en este tiempo. No personas. Quiero que quede claro, porque nosotros enseguida discriminamos. No me junto con este, no me junto con el otro. Nosotros tenemos que rechazar lo espiritualmente equivocado, rechazar el reino de las tinieblas, rechazar lo que vaya en contra de la palabra, rechazar las emociones y los pensamientos incorrectos. ¿Por qué? Porque esto nos hace personas sanas. Suba, chicos, suba. Yo entendía en este tiempo de que la mayor evidencia de la iglesia tiene que ser la salud espiritual. Cuando nosotros somos sanos espiritualmente, somos renovados y tenemos la mente de Cristo, cuando somos llenos de su Espíritu Santo, cuando los frutos del Espíritu están en nosotros, la gente alrededor nuestro disfruta la vida, porque está Dios acomodando todo y gestionando todo. Y es verdad, muchas veces los vientos contrarios, los problemas nos gritan muy fuerte a nuestros oídos y nuestros ojos pueden ver un montón de cosas que generan sentimientos en nosotros. Pero dentro de nosotros tenemos que creerle a Dios más que a todas las cosas. Te invito a que te puedas poner de pie. Creer y rechazar con la guía del Espíritu nos lleva a madurar en el Señor, lleva a crecer en la fe. Te invito a que si realmente en tu corazón querés vivir en la voluntad de Dios, pedirle al Espíritu Santo que te ayude a creer, Quiero creer y quiero tomar decisiones, quiero rechazar toda incredulidad en este tiempo. Quiero rechazar toda mentira
del diablo. ¿Por qué digo del diablo? Porque él es padre de mentira. Quiero rechazar toda mentira que está instalada en mi mente y en mi corazón. Quiero rechazar todo vacío. Y quiero llenarme del todo, de Cristo, que es todo para mi vida. Te invito a que cierres tus ojos y que puedas en este tiempo decirle, quiero creer y vivir en tu voluntad. Quiero empezar a disfrutar y a tener encuentros con vos. Quiero empezar a ser libre de mis malos pensamientos, de mis malas emociones. Quiero ser libre de lo malo que hay en mí y no me doy cuenta. Quiero discernir en esta etapa de mi vida lo que es bueno y lo que es malo, pero conforme a tu palabra, Señor. Quiero que tu voluntad se cumpla perfectamente en mi vida, en mis seres queridos, en la iglesia. Anhelo tu voluntad, Señor, para todas las personas que me rodean. Y tu voluntad es que ninguna se pierda, Señor. Tu voluntad es que ninguna se pierda. Tu voluntad es que yo sea, Señor, tu reflejo y que no sea un velo en este tiempo. Que en este tiempo yo sea la evidencia visible de vos en cada lugar donde voy a estar. Señor, ayúdanos, Señor, en esta etapa. Padre, que tu Espíritu, Señor, nos corrija. Nos ayude, Señor, a crecer en este entendimiento. Que debemos creer para poder sentir. Debemos creer para poder pensar en tu voluntad, Señor. Debemos creer para poder gestionar toda nuestra vida, Señor, conforme a tu plan, que es bueno, que es agradable y que es perfecto para cada uno de nosotros.